Tenemos como cuarta ordenanza sistemática que es la santificación por medio de la unión con Cristo en su muerte y resurrección, que podemos encontrar en el capítulo número 6 hasta el capítulo número 8 del último versículo, que es el número 27. En aquí Pablo expresa y hace conocer que en esta sección Pablo habla acerca de la naturaleza pecaminosa del hombre. Como el capítulo 6 en el título lo expresa, muertos al pecado. Y en el 7, analogía tomada del matrimonio, el pecado que mora en mí, viviendo en el espíritu. Y termina con, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces vemos aquí que el cristiano está muerto al pecado, según Romanos capítulo 6, verso 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. También el cristiano es libre de la ley por medio de la unión con Cristo. En Romanos 7 nos hace conocer que también nosotros, versículo 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muertos a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Como quinta orden sistemática que nos da a conocer el libro o la epístola de los romanos es la incredulidad de los judíos, que empieza a partir del capítulo 9 hasta el capítulo 11, donde termina el versículo número 36. En estos capítulos nos da a conocer acerca de que Pablo da 3 capítulos sobre la situación de Israel delante de los privilegios incomparables de parte de Dios. Tienen como subtítulos la elección de Israel, el remanente de Israel, la salvación de los gentiles, la restauración de Israel. Y en el versículo número 24 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otros tiempos erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la obediencia de ellos. Habla acerca de la restauración que Israel había cometido, pero Dios restauró este pueblo de Israel para ser un pueblo redimido, un pueblo nuevo en él. Ahora también nos hace expresar la misericordia que está en la voluntad de Dios. En estos tiempos la misericordia abunda en nosotros, abunda en la iglesia, abunda en todos los creyentes. También habla acerca del alcance mundial del Evangelio. También nos da a conocer acerca del aparente fracaso de las promesas hechas a Israel debido a su incredulidad. ¿Saben ustedes que la incredulidad nos lleva a apartar del Señor, nos lleva a tomar decisiones que no tomamos a Dios en cuenta en todo lo que nosotros decidimos? Entonces la incredulidad también es una maldición que el pueblo de Israel estaba cometiendo. Así que jóvenes, creamos en Dios, en la palabra, aunque cueste creer en aquello que vemos imposible delante de nuestros ojos, o que nuestro corazón crea que no hay quien pueda hacerlo, pero hay un Dios que sí puede hacerlo. No nos volvamos a la vida antigua, a ser personas que no crean en el poder del Evangelio. Sabemos que en el capítulo 1, verso 16 dice que la palabra, el Evangelio es poder de Dios para salvación de almas. Entonces este poder se ha manifestado en nosotros, pero es por medio de la fe, no de la incredulidad.
Y como último punto tenemos los deberes cristianos y el servicio para la gloria de Dios, que está en el capítulo 12 hasta el capítulo número 16, el último capítulo del libro de los Romanos, que empieza con los deberes cristianos, con los débiles en la fe, el evangelio a los gentiles. Pablo propone ir a Roma y saludos personales. ¿Qué nos trata de decir estos capítulos acerca de los deberes cristianos? Como primer punto, el deber cristiano como miembro de la iglesia, que nos da a conocer en los versículos primeros, que dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis a vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Como segundo punto es el servicio prestado a través de los dones espirituales, que es del versículo 2, del versículo 1 del mismo capítulo, y el amor para con los que no son y los que son de la familia de Dios. Del versículo 9 al 11 nos da a expresar que el amor debe ser sin fingimiento, amar los unos a los otros con mucho amor fraternal, prefiriéndonos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Como tercer punto está el deber del cristiano como ciudadano y sus deberes con las autoridades, que nos da nos da a conocer en el capítulo 13, versículo 1 al 7. Como otro inciso es el cristiano y sus deberes para con los demás. El versículo 8 al versículo 14 dice un versículo así, el versículo 10: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Eso dice en el versículo 14 del capítulo número 13. También el ministerio de Pablo entre los gentiles, según el capítulo 15, ya vamos yendo por la conclusión, dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Otro que es Pablo se propone ir a Roma, que vemos aquí en el versículo 22 hasta el 32, y las bendiciones finales que Pablo expresa hacia la Madre Iglesia del versículo 1 hasta el versículo 27 del capítulo 16, que es el último capítulo, que da su bendición hacia la Madre Iglesia, hacia algunos hermanos, que dice: saludo a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros, y así va haciendo conocer sus salutaciones finales hacia sus colaboradores, hacia los hermanos, hacia la iglesia. Y dice: os ruego, hermanos, que os fijéis entre los cuales causan divisiones y tropiezos de la doctrina que vosotros habéis aprendido, que os apartéis de ellos. También da algunas exhortaciones y enseñanzas para la Madre Iglesia y también para todos nosotros, querida juventud. También da una doxología final que dice: al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén.